Estos tiempos no son tiempos fáciles, ¿verdad? Son tiempos difíciles. He escuchado por las noticias la cantidad de niños que hay hospitalizados por infecciones respiratorias. Muchísimos son los niños. Creo que Bogotá marca un índice supremamente alto de ocupación de UCIs y de pediatría. Pero hoy yo quiero que me acompañen a orar por una bebé que está recién nacida. Creo que debe de tener un mes, mes y medio de nacida, máximo 2 meses. Se llama Isabela. Isabela es la hija de unos esposos de esta iglesia, de Iván y Catalina, y es la nieta de nuestra amada Diana Cubillos. Y yo quiero que usted ahí cierre sus ojos y clamemos a Dios por su misericordia. Juntos como iglesia unámonos en un solo espíritu y digámosle: Señor, cuando los niños nacen, cuando los hijos nacen, tienen un propósito en esta tierra. Y ese propósito no lo establezco yo como papá, sino tú como padre. Y por eso hoy queremos poner en tu mano la vida de Isabela. Tú la conoces, Señor, porque fuiste tú el que la puso en el vientre de su mami. Hoy, Señor, está hospitalizada, esperando que le asignen una cama en un hospital. Y clamamos a ti, Señor, para que sea testimonio de sanidad, de vida. Padre, yo no sé si el propósito tuyo era tan grande y tan corto en la vida de Isabela, pero yo sé, Señor, que en tus misericordias tú tienes misericordia de quien quieres. Y hoy como iglesia nos reunimos, Señor, y nos juntamos en un solo clamor, en un solo espíritu, por la vida de Isabela, Señor. Inúndala de gozo y paz a sus papás, a sus abuelos paternos y maternos. Que ellos vean al Señor Jesucristo resucitado en la vida de Isabela. Que ellos sean llenos de tu presencia en estos momentos de dolor, en estos momentos en que pueden tener asomos de duda, donde están inquietos. Inúndalos de tu paz, Señor. Inúndalos de tu paz, y que Isabela pueda sentir tu mano poderosa, así como la sintió su madre cuando se embarazó y cuando nació. Que Isabela sienta tu mano poderosa. Por eso hoy la ponemos como iglesia delante de ti y oramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántale un fuerte aplauso a la gloria del Señor. No se vaya a sentar todavía. Voy a pedirle que tome su Biblia y vaya conmigo al Evangelio de Mateo.
Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Recuerda que estamos desmenuzando el Sermón del Monte. Que el Sermón del Monte no solamente son las bienaventuranzas, son muchísimos temas. Y por eso se ha escrito un libro que se llama El Sermón del Monte contra Cultura Cristiana, muy interesante. Si usted puede conseguirlo, consígalo, porque de ahí he extractado la gran mayoría de mis prédicas para este tiempo. Ya lo tenemos todos. ¿Cuántos me dicen amén? Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que hoy cada pensamiento vaya cautivo a la obediencia a Cristo. Y usted me dice amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Mira, el domingo anterior iniciamos con esta segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta segunda bienaventuranza podría traducirse como felices los infelices. Esto es, con la finalidad de dirigir la atención a esa asombrosa paradoja que contiene esta segunda bienaventuranza. Me pregunto, ¿qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a aquellos que la experimentan? Ahora bien, por el contexto resulta claro que aquellos a quienes se les promete consuelo aquí no son primordialmente los que lloran por la pérdida de un ser querido, sino aquellos que lloran por la pérdida de su inocencia, de su justicia, de su respeto propio. Esto es, los que lloran a causa del pecado. Cristo, en el Sermón del Monte, en esta predicación de el Señor de señores, Rey de reyes, no se refiere a la aflicción que produce una pérdida de un ser querido o el duelo de algo o la pérdida de un bien muy preciado, sino la aflicción que produce el arrepentimiento. Esta es la segunda etapa o el segundo grado de bendición espiritual. Una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así. Otra es lamentarse y llorar por ser espiritualmente pobre. O si lo colocamos en un lenguaje más teológico, una cosa es la confesión y otra es reconocer y generar un cambio de actitud. Mis amados, casi que sin temor a equivocarme, diría que el principal pensamiento de esta segunda bienaventuranza es: bendita la persona que está desesperadamente dolorida por su propio pecado e indignidad. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido tan miserable que ha llorado con lágrimas profundas que brotan de sus entrañas, avergonzado por su pecado. Yo sí. Muchas veces me ha sucedido eso. Como lo hemos visto en la primera bienaventuranza, el Señor Jesucristo exclamó: arrepentíos, arrepentíos. Si el Señor Jesucristo
entrara por esa puerta en este momento, ¿usted qué cree que le diría? ¿Sigue siervo fiel al regazo de tu Señor? ¿O te diría, arrepentíos? Arrepentirse quiere decir tener pesar por los pecados, es sentirse profundamente angustiado por el pecado. Lo que realmente cambia una persona es el encontrarse de pronto cara a cara con algo que le abre los ojos a lo que es y puede hacer el pecado. Hermanos, mira, tú y yo, ¿quiénes dije? Tú y yo podemos vivir a la manera del mundo. Mira, yo lo voy a contar anecdóticamente porque de verdad que no sé por qué se me quedó eso en la cabeza. Bueno, yo sí sé. Llamaron a alguien para saludarlo, para preguntarle cómo estaba y decirle que lo habíamos extrañado en la iglesia. Y la respuesta es, gracias, ahora estoy muy ocupado para asistir. Usted podrá imaginarse que es un joven, ¿verdad? Es un joven. Y me hizo acordarme de esas etapas que vivimos los seres humanos, cuando no tenemos tiempo porque estamos ocupados, cuando no tenemos tiempo porque estamos criando familia, y cuando estamos en la tumba cuando ya no hay tiempo. Me llama mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque el mundo todos los días nos jalona. El mundo todos los días nos seduce. El mundo todos los días nos desafía a través de circunstancias. Una de ellas fue lo que se vivió en la pandemia. La pandemia cambió el mundo totalmente, le cambió toda su cosmovisión, se la cambió. Y en vez de volvernos más dinámicos, esperanzadoras, lo que hizo fue volvernos más perezosos y olvidarnos de que verdaderamente Dios es Dios de esperanza. Y si tú y yo estamos vivos hoy frente a los millones de personas que murieron en el mundo, es porque Dios espera algo de ti. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito, iglesia, ese propósito se cumplirá en ti, quiera o no quiera. Qué lástima que tan poquitos dijeron amén. Hubiera esperado un fuerte aplauso del Señor. Mira, tú y yo podemos dejarnos seducir del mundo. Podemos dejarnos seducir de los encantos que el mundo trae. Y muchas veces cuando nos dejamos seducir y sucumbimos ante el pecado, no pensamos en las consecuencias, en las circunstancias que trae ese pecado. Pero cuando algún día sucede algo y podemos ver la tristeza que producimos en los seres que amamos por esa vida licenciosa, por esa vida miserable, por esa vida inconsciente y sin Cristo Jesús, cuando vemos a nuestros seres queridos con la tristeza que les producimos por nuestro pecado, entonces ahí es cuando descubrimos lo que es el pecado y sus tentáculos. Ese es el efecto que produce la cruz en todos los que confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Cuando tú y yo nos ponemos y miramos de frente a la cruz, no tenemos más remedio que exclamar: esto es lo que el pecado puede hacer. El pecado puede apoderarse de la vida más encantadora del mundo y aplastarla en una cruz. Hermanos, uno de los grandes efectos de la cruz es abrirle los ojos a los seres humanos frente al horror que es el pecado. Y cuando una persona ve el pecado en todo su horror, no puede más que experimentar un intenso pesar por su pecado.
Yo no sé si usted como cristiano tiene la cruz guardada en el libro de su casa o la tiene por allá escondida. La cruz tiene que ser el símbolo del creyente, porque usted, cuando ve la cruz, lo único que usted puede decir: Señor, gracias porque tú perdonas mi pecado, porque si no, el que debería estar ahí soy yo. Hermanos, el verdadero cristianismo empieza por el sentido de pecado. Cuando nosotros clamamos a Dios y pedimos que su Santo Espíritu nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, Dios nos muestra pecados que tú te quedas aterrado y dice: yo ni siquiera me imaginaba que eso era pecado. La falta de honestidad es pecado. La falta de lealtad es pecado. La ingratitud es pecado. La inconsciencia es pecado. Tantas cosas que a veces nosotros las pasamos inadvertidas y que contristan el corazón de Dios. Hermanos, el verdadero cristianismo no empieza porque usted forme parte de una congregación. No empieza porque usted es fiel a venir los domingos. Empieza por ese sentido de pecado, cuando el Espíritu Santo le redarguye. Mi amado, bendita la persona que está intensamente apesadumbrada por su pecado, cuyo corazón se quebranta al pensar lo que le ha hecho al Dios Trino. Bendita la persona que ve la cruz y se siente oprimida por el estrago que le ha causado el pecado. En esta segunda bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, el Señor Jesucristo puso exactamente al revés los principios del mundo. Él invirtió la senda hacia la felicidad. Y dijimos el domingo anterior que a fin de que podamos descubrir y poder entender lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir en esta bienaventuranza, tendríamos que mirarlo desde 4 perspectivas. Vimos una el domingo anterior: el significado de llorar. Jesús está hablando del llanto o de la tristeza según Dios. No está hablando del llanto por la pérdida o el duelo de algo. Está hablando del lamento que solo pueden experimentar aquellos que desean pertenecerle sinceramente o que ya le pertenecemos. Sin un sentido de pobreza espiritual, nadie, absolutamente nadie puede entrar al reino. Y cuando entramos al reino, nunca debemos perder esa sensación, sabiendo que nada bueno mora en nosotros, es decir, en nuestra carne. Hermano, mire, hágame caso a lo que yo le digo. Cuando usted es consciente e intencional en su caminar diario por esta vida, 2 cosas tiene que tener en cuenta: sus debilidades y sus fortalezas, y dónde las va a colocar. Yo, César Augusto Muñoz Serna Santa Flores Sánchez de Río Negro, Antioquia, establece que mis debilidades las tengo aquí, en mi mente, no las muevo de mi mente, y las fortalezas las mantengo guardadas en el rincón más profundo de mi bolsillo. ¿Por qué las mantengo en la mente? Para que nunca se me olvide que soy susceptible a caer en el pecado por mi debilidad. Pero cuando las mantengo bien presentes, entonces lucho contra ella y le pido al Espíritu de Dios que me fortalezca. Y mis fortalezas las mantengo guardadas, porque son mis fortalezas las que me hacen pecar más que mis debilidades. Si usted lo sabía, cuando creemos estar firmes es cuando más rápido estamos para caer. Y la Biblia lo dice: aquel que se cree firme, mire que no caiga, ¿verdad? Si es que dice el texto más o menos. Entonces, mantenga sus debilidades en su mente y sus fortalezas bien guardaditas en el bolsillo. Así como nos hace saber el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en el verso 18: y yo sé que en mí, escucha la sabiduría del apóstol Pablo, y yo sé que en mí,
Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hermanos, la pobreza espiritual lleva a esa tristeza según Dios. Los pobres en espíritu se convierten en los que lloran. La verdadera tristeza por el pecado no se enfoca en nosotros mismos. Es más, ni siquiera en nuestro pecado. Se enfoca en Dios, quien es el único que puede perdonar y quitar nuestro pecado. Se trata de una actitud que empieza cuando entramos al reino y que dura todo el tiempo que estemos en la tierra. El apóstol Pablo decía: ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él clamaba a Dios para que le quitara su pecado, su maldad y su iniquidad todos los días de su vida. Y se acordó que por allá en Efesios capítulo 4 verso 13 dice que tú y yo solamente podremos llegar a la perfección de Cristo cuando estemos frente a Él y hayamos sido despojados de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de podredumbre que todos los días me hace pecar. La Biblia dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Solamente cuando tú y yo seamos despojados de esta masa, de este cuerpo pecaminoso, podremos ver al Señor Jesucristo resucitado. Voy a darle la segunda perspectiva en esta mañana, y es el resultado de llorar. El resultado del llanto, según Dios, es el consuelo. Ellos recibirán consolación. Por eso son bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermano, mire, le voy a decir algo, y se lo voy a decir como que estoy en la presencia de Dios. Y es que cuando usted confiesa su pecado delante de Dios con un dolor que brota desde las entrañas, Dios no se tarda en abrazarte y en darte consuelo. Experiméntelo. Él no tarda en darle consuelo. Mi amado, no es el llanto lo que bendice, sino el consuelo que Dios ofrece a quienes lloran de manera piadosa. Hermanos, ese pronombre que se establece, ellos, indica que solamente aquellos que se entristecen por el pecado recibirán consolación. Son aquellos que con angustia confiesan su pecado. Esos recibirán consolación. La bendición del consuelo de Dios está reservada para todos aquellos que tienen un corazón contrito. Por eso el salmista dice en el Salmo 51: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, la amorosa mano de Jesús enjugará las lágrimas solo de aquellos que se lamentan por su maldad y por su pecado. Pero no que se lamentan de dientes para afuera, sino que se lamentan por la maldad, por su pecado y por su iniquidad. Hermanos, el término consolación viene del griego parakaleo. Escríbalo para que lo compartan los grupos de vida. Viene del griego parakaleo, que tiene un significado con paracletos. Parakaleo es la misma palabra que se utiliza para significar consolador. Así como lo dice el evangelista Juan en el capítulo 14, en el verso
16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese término consolación que se establece en el Sermón del Monte es el mismo que Juan establece para hablar del Paracletos, del otro consolador. Hermanos, mire, en el Antiguo Testamento se habla también que Dios consuela a los que lloran. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, desde el versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para honra y gloria suya. Y en el Salmo 23 el rey David buscaba consuelo cuando gemía y clamaba y le decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y sintió el consuelo con la vara y el cayado de su divino pastor. Hermanos, cuando tu llanto, cuando mi llanto sube hasta el trono de Dios, su consuelo inigualable e incomparable desciende de Él por medio del Señor Jesucristo y llega al lugar donde tú estés. La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios no solamente es el Dios que provee, es el Dios que consuela en todas las circunstancias. Él siempre está dispuesto a suplir nuestras necesidades, amonestando, compadeciéndose, alentando y más aún fortaleciéndonos. Hermanos, Dios es un Dios de consolación. Cristo es un Cristo de consolación. Y el Espíritu Santo es espíritu de consolación. Amén. Como creyentes, entonces, tenemos el consuelo de toda la Trinidad. Cuando tú estás delante de Dios, cuando te humillas para pedirle perdón a Dios por tu pecado, tú no estás solo. Por eso, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: cuando oréis, oraréis de esta manera: Padre nuestro. ¿Sabe qué quiere decir Padre nuestro? Que el Dios y Padre está aquí conmigo. Cuando tú invocas el nombre del Señor y dices Padre nuestro, Él está ahí contigo, porque es el Padre del Señor Jesús y es tu Padre y es mi Padre. Hermanos, como creyentes tenemos el consuelo de toda la Trinidad. No estamos solos cuando gemimos, cuando nos dolemos por el pecado y el daño que cometemos. El Espíritu Santo nos redarguye. La obra del Señor Jesucristo es una verdad y el perdón de Dios es una realidad. Hermanos, el tiempo futuro, ese tiempo futuro en el que de pronto encontramos el término recibirán, no se refiere al final de nuestras vidas, ni mucho menos al final de la era. Porque podríamos pensar que al igual que otras bendiciones de Dios, este se completará sí y solo sí cuando vayamos a estar cara a cara con el Señor. Hermano, voy a decirle algo. Si el consuelo de Dios
por llorar a causa de nuestro pecado, fuera delante de Él, tú y yo no iríamos al cielo, porque Dios no nos vería. Recuerde que Dios es enemigo del pecado. Entonces, si tú y yo vamos a ir sin la misericordia de Dios al cielo, porque Él no nos ha consolado aquí, no vamos para el cielo, vamos para el infierno, hermano. Entonces, solamente cuando por la consolación de Mateo 5:4 es futura, no solo en el sentido de que la bendición viene después de la obediencia, solamente ahí es donde vemos el futuro de serán consolados, porque a la humillación, porque al llanto, porque a la consolación le viene entonces la obediencia. El consuelo viene después del llanto. A medida que lloramos continuamente por nuestro pecado, seremos continuamente consolados. Ahora es aquí, no es en la eternidad, no es en la agonía de una cama, es el aquí, es el ahora, cuando tú te arrodillas, cuando te humillas, es aquí en la vida actual. Dios no es solamente Dios de la consolación futura, sino que también es el consolador presente. Dios, nuestro Padre, ya nos dio consolación eterna y nos ha dado buena esperanza por gracia, así como lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia. Hermanos, escúchame, incluso la palabra escrita de Dios es un regalo muy consolador. Es un regalo que se nos entrega para animarnos y darnos esperanza, como nos lo muestra la carta a los Romanos en el capítulo 15, en el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos cada uno de nosotros esperanza. Hermanos, al igual que el mismo Dios nos ofrece consuelo y su palabra también nos la brinda, somos llamados entonces a consolarnos los unos a los otros en esas promesas que su palabra nos muestra a cada uno de los que le seguimos y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Hermanos, la felicidad viene a los tristes porque su tristeza, según Dios, conduce al consuelo de Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él levantará la carga de aquellos que lloran por el pecado y dará descanso a los que están cansados de pecar. Tantas veces como confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar, y mientras lloremos por el pecado, Él también es fiel para consolar. Los que así lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad, serán consolados por el único consuelo que puede aliviar su congoja, es decir, recibir ese perdón gratuito de Dios Jehová de los ejércitos. Hermanos, el mayor de todos los consuelos es la absolución pronunciada sobre cada pecador contrito y afligido. Consolación, según los profetas veterotestamentarios, sería uno de esos oficios
que tenía el Señor Jesucristo, el Mesías. Él sería el consolador que vendría a vendar los quebrantados de corazón. Cristo derrama aceite en nuestras heridas y habla de paz a nuestras conciencias llagadas y llenas de cicatrices. Sin embargo, todavía seguimos llorando por la devastación del sufrimiento y muerte que el pecado disemina por todo el mundo. Porque solamente en el estado final de gloria el consuelo de Cristo será completo. Porque solo entonces el pecado ya no existirá más. Y como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, en el verso 17, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 17: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y los enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Levántale un fuerte aplauso al Señor. Recuerda que bienaventurados los que lloran, porque se avergüenzan del pecado y de lo que causan a través de él, porque ellos serán consolados. Y entre más angustia tengas por el pecado, más consuelo recibirás del Dios consolador. Voy a pedirle que levante sus manos. Señor, hoy tú nos has permitido un nuevo renacer en nuestras vidas. Hoy, por tu misericordia, oh Dios, a los que estamos aquí, nos has dado el gozo, la alegría y el privilegio de sentir tu abrazo y tu consuelo. Gracias, Señor, por tu cuidado. Mis amados, el Señor desea bendecir tu vida. Empieza a obedecerle en todas las cosas. Que Dios te bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Que Dios bendiga tu trabajo y lo afirme. Que Dios bendiga tu estudio y te dé sabiduría para enseñar a otros. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga la alacena de tu casa. Que Dios bendiga las finanzas de tu casa. Aún que Dios bendiga las deudas de tu casa. Que Dios bendiga a tus vecinos. Que Dios bendiga a tus amigos y sobre todo que Dios bendiga a tus enemigos. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.